A ver, ¿por dónde empezamos? El tarot. El tarot es un sistema de 78 cartas, ¿sí? 22 arcanos mayores, como por ejemplo este, mi arcano mayor preferido, la fuerza, y 56 arcanos menores, como por ejemplo este, el 9 de oros. Los arcanos mayores son 22 figuras únicas, ¿sí? Y arquetípicas y simbólicas, como ser, por ejemplo, el Papa, la muerte, el carro, ¿sí? Son figuras alegóricas. Sí, lo voy a guardar el vivo, así que no se hagan problema. Los arcanos menores corresponden con las cartas del truco, ¿sí? Porque, por ejemplo, tenemos un 9 de oros, un 5 de oros, tenemos las figuras reales, un rey de copas, ¿sí? Es la misma correspondencia. Tenemos espadas, ¿sí? Este, por ejemplo, es un arcano mayor. Tenemos sotas, ¿sí? O sea, las figuras reales, los palos del 1 al 10, ¿sí? Y las 4 figuras reales que son las sotas, los caballeros, las reinas y los reyes. Entonces, tenemos... ¿Cómo me frustra que esto se vea al revés? Pero qué barbaridad. O sea, no, nunca pensé que esto sucedería. Bueno, vamos a hacer como que se entiende igual. Tenemos, entonces, los arcanos menores. Cualquier cosa pongan un espejo al lado del celular, ahí se va a leer bien. Arcanos menores. Tenemos 56. ¿Sí? Y tenemos los números del 1 al 10, o sea, tenemos el as y después del 2 al 10. Y después tenemos las 4 figuras de corte. El origen de esto, no sé si habrán escuchado. ¿Tengo que dar vuelta a la cámara? Ah, o sea, que no sea en modo selfie, sino que sea en modo normal. Pero no los voy a poder leer, sino... Esto es todo un conflicto. Bueno, tenemos del 1 al 10 y después las 4 figuras de corte. ¿Cuál es el origen de esto? Intentando que no se me caiga el teléfono. En la época medieval, que es cuando surgió el tarot justamente y las cartas de juego, pusieron las cartas reales porque justamente representaban a la realeza de esa época, ¿sí? Así que por eso son figuras reales. Eso después también se transmitió a las cartas del truco. Por eso también hay gente que sabe tirar las cartas con las cartas españolas, ¿sí? O sea, las cartas del truco. Se pueden tirar, ¿sí? O sea, nomás van a carecer de lo que son los símbolos de los arcanos mayores, que la verdad que sustentan bastante la lectura, ya van a ver por qué. Pero bueno, si alguien capaz les ofrece leerles las cartas españolas, lo pueden intentar, no es ningún curro, o sea, funciona igual, existe igual, ¿sí? Así que bueno, como dijimos, tenemos 56 arcanos menores y tenemos 22 arcanos mayores, de los cuales tenemos la figura 0, ¿sí? Que es el loco, y después tenemos los arcanos del 1 al 21, pero son 22 arcanos. La carta del loco es el arcano 0, ¿sí? Y se puede ubicar tanto al principio como al final de la baraja, ¿sí? Es una carta sin número. En algunas particularidades sobre esto, no en todas las barajas están en el mismo orden, ¿sí? Porque, por ejemplo, en el marsellés, la justicia y la fuerza están en orden invertido. A ver si les muestro. Por ejemplo, este es el Tarot Rider White Smith, ¿sí? Que es el más moderno, el que más se usa hoy en día. Como ven, es la carta número 8, ¿sí? Pero en el marsellés, si mal no recuerdo, es la carta número 11, ¿sí? En cambio, por ejemplo, acá está al revés. Ahora tengo que buscar la justicia, qué plomo. Pero como para que lo vean. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Son un montón de cartas encima. Para buscar algo de ejemplo, esto es el 0, como les decía.
Así que se puede ubicar tanto al principio como al final de esta narrativa que ahora le voy a contar de qué se trata, ¿no? La justicia, ahí está, el 11. Así que sí, bueno, si ustedes usan el Marsellés van a ver que la fuerza y la justicia están en orden invertido, ¿sí? Empecé hace poquito, así que no sé quién preguntaba por ahí. No te preocupes, no te perdiste de tanto. Esto es introductorio y además el vivo va a quedar guardado, espero. Si no, bueno, veo la manera de hacérselo llegar, ¿sí? Y ahí voy a correr un poco para que, o sea, o corro el pizarrón o corro el teléfono. Ahí está, ahí me gusta. Bueno, les decía, ¿en qué se diferencian los arcanos mayores de los arcanos menores? Esto es very important, chicos, la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre un mazo y el otro? Que el Marsellés tiene las cartas de los arcanos menores igual que las cartas del truco, o sea, no tienen dibujitos. Y los arcanos mayores son parecidos en ilustración, pero bueno, no son literalmente lo mismo. El Rider Waite Smith tiene como más simbología, tiene más dibujito y en mi opinión es un poco más lindo, ¿sí? O sea, es como más atractivo. Pero bueno, les decía, la diferencia entre los arcanos mayores y los arcanos menores es el peso que tienen en la lectura. Porque la lectura de tarot es como una especie de narración. Ustedes van a plantear una pregunta y el tarot les va a responder con una historia, ¿sí? Por eso, por ejemplo, a veces cuando vos a un tarotista le preguntás, por ejemplo, ¿voy a conseguir este trabajo? El tarot te está respondiendo con una historia, con una narrativa. Entonces, a veces la respuesta no es tan fácil como un sí o un no, sino que te cuenta un camino que vas a transitar, ¿sí? Que a veces va a ser más tendiente al sí o más tendiente al no. Como verán, en la vida, en general las cosas son así. A veces nosotros perseguimos un objetivo y a veces el camino hacia el sí o el camino hacia el no tiene muchos recovecos, tiene muchas curvas. Entonces no se puede responder tan fácil la pregunta como un sí o un no, se responde con una historia, ¿sí? Por eso el tarot es una herramienta narrativa, ¿sí? Es una herramienta muy útil para, por ejemplo, ejercitar la creatividad, como herramienta filosófica, como herramienta para escritores, ¿sí? Estimula la creatividad. Si a veces estás en un bloqueo de escritor y no sabes qué hacer, le tiras las cartas a tus personajes a ver qué puede llegar a salir de la situación en la cual están atorados, ¿sí? Así que bueno, como les decía, en esta narrativa que nosotros vamos a explorar tenemos arcanos menores y arcanos mayores. ¿Cuál es la diferencia? Los arcanos mayores describen situaciones más trascendentales en la existencia de una persona, procesos que son universales, ¿sí? Y procesos que son profundamente transformadores y muy pesados, muy simbólicos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo le estoy tirando las cartas a alguien y veo muchos arcanos mayores, esto quiere decir de que la pregunta que me está haciendo la persona es sumamente relevante a su vida, ¿sí? Que no es una pavada lo que me está preguntando. Por más que capaz que la pregunta, supónganse, parece simple en su superficie, en realidad es importante, es trascendental para esta persona, ¿sí? Porque los arcanos mayores están estructurados en una línea de comprensión en los cuales se las puede comprender, que es el viaje del loco. Representa un camino de evolución del alma y las distintas etapas que esta alma transita, ¿sí? Ahora, los arcanos menores, en cambio, representan circunstancias más mundanas, ¿sí? O sea, representan situaciones más simples, más efímeras, ¿sí? Más de todos los días, cosas más concretas, más puntuales. En general, por ejemplo, cuando vos tiras las cartas y supónganse que son, no sé, 3 arcanos menores, la respuesta va a ser como bastante concreta, ¿sí? Porque me está hablando de cómo se termina resolviendo esa situación en términos bastante concretos. Supónganse, pelea, resolución, diálogo. Listo, ya está, ya sé lo que va a pasar. En cambio, si me lo responde con arcanos mayores, me habla de procesos más grandes que lo que implica esta lectura en particular, ¿sí? Entonces, esa es la importancia de usar los dos juntos. Como les decía antes, se pueden usar las cartas de la baraja española, ¿sí? Las del truco, las que usamos para jugar. Hoy en día estaremos jugando mucho si estamos cuarentenando de a 2 o más, pero la importancia de tener los arcanos mayores es eso, de entender los procesos que son más importantes que lo mundano,
¿sí? Lo mundano lo responden los arcanos menores, ¿sí? Ahora, lo que vamos a hacer es una tirada de ejemplo. Yo lo que les voy a ir mostrando es, con una tirada hipotética, ¿sí?, cómo se puede llegar a interpretar una lectura. O sea, vamos a ponernos en la piel del tarotista, del tarotiste, ¿sí? Así que vamos a barajar, para que vean que esto es realmente a vivo. Vamos a tirar cartas completamente random y vamos a inventar a una persona, un personaje. Porque bueno, en este caso, qué sé yo si me quisiera arriesgar, bueno, usaría una persona normal, ¿no? Le tiraría a una persona normal las cartas en vivo. Pero bueno, pasan dos cosas. Primero que nada, la voy a exponer mucho a esa persona. Si de repente estamos exponiendo procesos un poco íntimos de la persona, no sé a quién le puede resultar cómodo eso. Y segundo, para, bueno, no influenciarnos, porque esto es una tirada didáctica, ¿sí? Así que bueno, dicho esto, vamos a barajar. Y lo que vamos a hacer es una tirada de 5 cartas, ¿sí? La tirada típica, a ver, hay muchas metodologías con respecto a qué tipo de tirada usar. Sobre todo, bueno, se elige el tipo de tirada según la pregunta, ¿sí? O sea, se elige, por ejemplo, si yo quiero hacer una tirada pasado, presente, futuro, en general me va a responder a casi todas las preguntas que quiera. Pero, por ejemplo, si yo quiero tirar sobre la pareja, puedo hacer una tirada vincular. Yo, por ejemplo, hago tiradas vinculares en los reportes sentimentales. Por ejemplo, el reporte sentimental mío es una tirada de 3 o 5 cartas, que es la general afectiva, y abajo la vincular. Porque justamente estos personajes, estos símbolos, a mí me van a representar cómo está una persona, cómo está la otra, qué hay en el medio, ¿sí?, qué está pasando en el medio. Pero bueno, en la mayoría de los casos, y si recién están empezando, yo les recomiendo que hagan tiradas de 3 cartas o de una, ¿sí? Yo en este caso les voy a hacer de 3 cartas y les voy a mostrar un método que es mío. No sé si lo usan los demás, me imagino que sí, porque bueno, tampoco es tan complejo, ¿no? Pero como para que entiendan más o menos en qué lineamiento se interpretan las cartas. Obviamente que para aprender esto hay que aprender el significado de cada carta por separado, que obviamente hoy no lo vamos a ver eso, porque si no los voy a tener hasta que termine la cuarentena, básicamente. Pero bueno, para eso hay libros, para eso hay cursos, ¿sí?, en los cuales se explora el significado de cada arcano de manera separada, ¿sí? Así que bueno, dicho esto, vamos a tirar. Así que bueno, yo por ejemplo cuando estoy frente a una persona, ¿sí?, y estoy haciendo una tirada presencial, le pido que la persona corte, ¿sí? Este es el mazo Rider White para la persona que está preguntando. Yo le pido que corte con la mano izquierda, ¿sí? ¿Por qué con la izquierda? Bueno, si es diestro le pido con la izquierda, si es zurdo con la derecha, para que sea inconsciente el corte, ¿sí? O sea, para que no sea tan pensado. Obviamente esto es simbólico. Yo siempre le pido a la persona también que elija con su intuición, ¿sí? Para que no sé, que no meta nada de su consciente, sino que sea una elección inconsciente. Y así poder conectar con los guías de la persona, ¿sí? Después, bueno, hay ciertos pormenores que ustedes van a tener que aprender si quieren tirar las cartas. Obviamente que cualquiera puede tirar las cartas y ya van a ver por qué. En realidad el tema no es poder tirar las cartas, el tema es poder saber interpretarlas bien, eso es más difícil, ¿sí? Pero yo sostengo siempre que con práctica y con aprendizaje se puede lograr, ¿sí? Así que si les interesa el tema, no se desalienten, lo van a poder hacer, ¿sí? Así que bueno, en este caso la consultante soy